Día Mundial de la Protección de la Naturaleza y el Día Mundial de la Ecología. Carlos, te dejamos con la palabra. Si me pueden dar compartir pantalla. Y tocayo mío, no te olvides de grabar. Ya estoy grabando, señor. Okay. Entonces, ¿puedo ya compartir pantalla? Víctor Chan. No, ya le di ya. Yo estoy manejando eso, Salvador. Ok, ya. Ok, vamos a ver. Aquí estamos. ¿Están viendo el...? Sí, ya se ve. Puedes ampliar. En este instante estoy ampliando la presentación de diapositivas. Ahí está, muy bien. Ahora sí, perfecto. Vamos a hablar sobre dos de los días mundiales que tienen relación con el ambiente. El primero, el Día Mundial de la Naturaleza y el Día Mundial de la Ecología. Intermedio a este también estaba el Día Mundial del Cambio Climático, pero ya hablar de tres cosas eran demasiado. En el caso que estamos nosotros observando, para mí cuando comencé a ver los antecedentes del Día Mundial de la Naturaleza, tuve una enorme sorpresa, también creo que les va a causar a ustedes. 18 de octubre es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, no es el Día Mundial de la Naturaleza, es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Son dos fechas diferentes. El objetivo es crear conciencia en la población sobre la necesidad de cuidar el planeta. Mientras que, hablando del Día Mundial de la Ecología y de los ecólogos, el objetivo es reconocer la ecología como disciplina científica y valorar el trabajo profesional de los ecólogos, a la vez que concientizar sobre la importancia de mantener una relación armónica con el ambiente, asegurando su cuidado y preservación. ¿Desde cuándo se celebra el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza? Esa fue para mí una sorpresa. Desde el año 72, en la fecha en que Juan Domingo Perón, en Madrid, pronuncia un discurso en donde una frase que es clara dice lo siguiente: ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología. Dice que es necesario revertir de inmediato esta dirección para poder salvaguardar al planeta. Estas palabras, a través de una carta que el mismo Perón envió a Kurt Waldheim, que era en esa época secretario de las Naciones Unidas, impactaron tanto en él como en la Asamblea General, y por esa razón, como resultado tuvimos que desde el año siguiente se tuvo el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. ¿Cuáles son los objetivos? Dice, actualmente, uno de los principales objetivos de las Naciones Unidas para lo que es el año en la Agenda 2030 es lograr que los países obtengan su desarrollo sin afectar la naturaleza y mejor aprovechando los recursos que ella nos ofrece. Está aquí, ¿cómo hago para bajar esto que me impide un poco ver? Veamos si puedo bajar. No, está ahí. Pásalo al lateral. Arriba, en la cabeza. Ahí está. En esta Agenda 2030, para el desarrollo sostenible, buscan entre los objetivos, como un compromiso común y universal, en el 13º, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
En el objetivo 14, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de la tierra y detener las pérdidas de la biodiversidad. Pasando ahora, que ahora no me quiere pasar. Ahí está. En base a esto, entonces, como es defensa de la naturaleza y tenemos una sola tierra, respondiendo a las inquietudes, una de ellas de Víctor Chang, que quería saber cómo la legislación ecuatoriana tiene relación con la naturaleza. En la Constitución, aprobada con referéndum en el 2008, en el título segundo trata de los derechos. En el capítulo segundo habla del derecho al buen vivir. Y en la segunda sección de este segundo capítulo habla como derecho de las personas el ambiente sano. En el artículo 14 es claro, se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. Aquí mismo en el capítulo 6, cuando habla de los derechos de la libertad, el artículo 66 dice, se reconoce y se garantizará, numeral 27, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. En el capítulo 7, ese sí es directamente relacionado a los derechos de la naturaleza. Son 4 artículos y hay que decir que son los primeros en una constitución, en un Estado que reconoce los derechos de la naturaleza. Ahí tenemos en el artículo 71, la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se le respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos, se observarán los principios establecidos en la Constitución en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. El siguiente artículo, 32, pasa camarada. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. Artículo 73. El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan producir la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.
Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. Y por fin, el artículo 74, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permite el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación. Su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. Más adelante, en el capítulo 9, donde habla de las responsabilidades, en el artículo 83 se lee: son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley. Numeral 6, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. Cuando habla en el título 6 sobre el régimen de desarrollo, los principios generales están contemplados en el capítulo 1 y el numeral 4 dice: recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. En el título 7, que trata del régimen del buen vivir, en el capítulo 2 trata el tema de la biodiversidad y los recursos naturales. La sección 1 habla sobre naturaleza y ambiente. Ahí tenemos esos artículos, el 395, 96, 97, 98 y 99. El 395. La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales. 1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. El Estado, número 3, garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas en la planificación, ejecución y control de todas las actividades que generen impactos ambientales. Aquí, en parte, se encuentra el sustento de estos levantamientos indígenas, tanto de la sierra como de la Amazonía. 4. En caso de deuda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en sentido más favorable a la protección de la naturaleza. En el artículo 396 habla que el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no existe evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas de protección eficaces y oportunas.
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño ambiental, además de las sanciones correspondientes, aplicará también la obligación de restaurar integralmente ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes, de servicio, asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Y esto es importante. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. En el 397, en caso de daños ambientales, el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas, además de la sanción correspondiente. El Estado repetirá contra el operador de las actividades que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre los servidores o servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado se compromete a. ¿Qué es esto de el Estado repetirá contra el operador de las actividades? En caso de un problema ambiental, como es un derramamiento de petróleo, la obligación de pago es del responsable. Si en este caso, por ejemplo, fuese la operadora estatal Petroecuador, por dar un ejemplo, el Estado es quien tiene que indemnizar. Pero esa cantidad de indemnización se repite, o sea, en palabras criollas, se la clava a los responsables. Si el Estado tiene que pagar 6 millones, por decir un caso, el Estado paga, pero después el Estado le cobra a los responsables. Entonces, esa es la acción de repetición dentro del concepto que tiene aquí en la Constitución. Entonces, ¿cuáles son las acciones? Primero, permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos sin perjuicio de su interés directo para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia del daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. O sea, quien demanda no tiene que probar, antes por el contrario. El demandado es el que debe probar que no hay existencia de daño potencial o real. 2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. En el caso de las minas, como veíamos en las exposiciones que tuvimos con Hugo y con Melanio, la restauración del ambiente a su estado natural cuando cesa la actividad tiene que ser total. Hay que dejarlo como estaba antes de que comience la actividad. Tercero, dice, regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. Cuarto, asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas
de tal forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. El caso más patente es justamente Galápagos, del cual ya pudimos hablar. Quinto, establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad. Esto es la Secretaría Nacional en base a eso se crea la Secretaría Nacional de Prevención de Riesgos, que por ejemplo, habrán podido ustedes también leer, en este momento nuevamente el volcán Cotopaxi está con una actividad. Entonces, este Sistema Nacional de Riesgos inmediatamente aplica lo que son las alertas 1, 2 o 3, dependiendo de la gravedad. Igualmente pasa con lo que significa los riesgos ambientales, en el caso, digamos, de avalanchas, exceso de lluvias y cosas por el estilo. En el artículo 398 se lee: toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. Si bien es cierto que esto se refiere en forma general al Estado, Ecuador como tal, las autoridades encargadas de dar los permisos correspondientes en temas ambientales recaen en los GAD, que son los gobiernos autónomos, los provinciales, cantonales y parroquiales, lo que para nosotros serían departamentales, provinciales y los municipios distritales. Por un ejemplo, en lo que a mí me correspondía cuando estaba trabajando en el municipio de Rumiñahui, yo era el encargado por parte del municipio de estar presente en estas consultas a la comunidad, sea por la creación o ampliación de una fábrica, por dar un ejemplo como tal. Quien tenía que hacer el trabajo era quien pedía la autorización, pero quien tenía que estar presente representando al GAD, en este caso de Rumiñahui, y garantizar que se cumplan con los criterios establecidos de la consulta previa, era mi persona. El Estado valorará la opinión de las comunidades según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo a la ley. Y en el 399 leemos que el ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental que tendrá a su cargo la Defensoría del Ambiente y la Naturaleza. En base a esto es que les hablaba de los trabajos de los GAD, gobiernos autónomos descentralizados. Pues bien, aquí tenemos
En la sección segunda se va a hablar de la biodiversidad. En la sección tercera, del patrimonio natural y ecosistemas. En la sección cuarta, de los recursos naturales. En la sección quinta, sobre el suelo. En la sección sexta, del agua. Y en la sección séptima, de la biosfera, ecología humana y energías alternativas. En la segunda sección, que se habla de la biodiversidad, dice: el Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional, siempre pensando en que la tierra no es solamente patrimonio de la generación actual, sino que es herencia para las futuras. Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. Igual que en el Perú, nosotros hemos vivido cantidad de científicos y expediciones que vienen, estudian y se llevan el patrimonio genético y no queda nada a favor del país, que es el oriundo o el originario de los mismos. Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará, bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. Aquí, haciendo un recorderis de la Laudato Si, recordemos que el Papa sobre estos cultivos, si no bien es cierto que no se niega una apertura a la ciencia y a esto, condena el hecho de que justamente este tipo de cultivos transgénicos van haciendo desaparecer a los pequeños agricultores, además de que van haciendo desaparecer la riqueza biogenética propia del país, van obligando después a que se compre las semillas, porque estas semillas transgénicas no son fecundas. Entonces, esto en el año 2008, cuando se aprobó la Constitución, aquí en el Ecuador ya estaba considerado. Por eso mismo, se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional. El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos de la naturaleza. En la sección tercera del patrimonio natural y ecosistemas, el artículo 404. El patrimonio natural del Ecuador, único e invaluable, comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas, cuyo valor, desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico, exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagradas en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica de acuerdo con la ley. Aquí nos quedamos un poco cortos con respecto a la Laudato Si, que también nos habla directamente de los aspectos culturales. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas
garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, son los GAD, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente en las áreas protegidas en su administración y gestión. Sobre todo, aquí es la Amazonía. Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas de acuerdo a la ley. El Estado regulará la conservación, manejo y uso sostenible, recuperación y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados, entre otros los páramos, humedales, y hablamos de ellos, bosques nublados, bosque tropical seco y húmedo, manglares, ecosistemas marinos y marino-costeros. Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Esto, lamentablemente, en los sectores de la Amazonía y en algunos sectores de la costa, es letra muerta. Excepcionalmente, dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular. En la sección cuarta de los recursos naturales, dice que son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta del suelo, incluso los que se encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y la zona marítima, así como la biodiversidad y su patrimonio genético, y el espectro radioeléctrico. Estos bienes solo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto que no será inferior a los de las empresas que los explotan. Esto es que anteriormente las empresas, por decir, invierten, pongamos una cantidad, 60 millones, y después se llevan 160.000 millones. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto que no será inferior a los de las empresas que los explotan. El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad. En la siguiente sección, que es la quinta, que nos habla del suelo, es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable. La capa fértil es la capa para lo que es la agricultura. Para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación. En particular, la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen de manera preferente especies nativas y adaptadas a la zona.
En esto, los consejos provinciales, igualmente los municipales, están muy comprometidos en lo que es la reforestación, la forestación y reforestación. En el artículo 410 dice que el Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que protejan y promuevan la soberanía alimentaria. La siguiente corresponde al agua. El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Esto es aplicable perfectamente a lo que es la cuenca del río Lurín. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano será prioritario en el uso y aprovechamiento del agua. La autoridad a cargo de la gestión del agua, hubo una época en que era Secretaría General con rango de ministerio, ahí trabajó una época mi hijo José Luis, será responsable de su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. Actualmente esa Secretaría del Agua forma parte del Ministerio del Ambiente. Al hablar del siguiente tema, la sección séptima sobre la biosfera, ecología urbana y energías alternativas, los artículos pertinentes nos dicen: el Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientales limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua. Esto es para las plantas hidroeléctricas. El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica. Tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación y protegerá a la población en riesgo. Hasta antes de esta Constitución, la mayor parte de las plantas de energía eran termales. Ahora, actualmente, las plantas termales que utilizan básicamente petróleo solamente se utilizan en caso de problemas mayores, en donde las hidroeléctricas, por otros tipos de problemas, dejen de funcionar, entonces vienen a ser subsidiarias. El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados, los GAD, de los que estaba hablando anteriormente, adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua y de la reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclovías. En el siguiente tema, al hablar de siguiendo en el mismo tema de biosfera, ecología urbana y energías alternativas, en el artículo 413, el Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas y el derecho al agua.
Con respecto a esto, por ejemplo, en Galápagos ya está implementado en las islas habitadas los sistemas eólicos para producción de energía. Y aquí en la zona continental hay varias provincias, Loja es una de ellas, en donde los parques eólicos van creciendo. Bueno, esto en lo que hacía referencia al Día Mundial de la Defensa de la Naturaleza y en qué forma el Ecuador, a través de la Constitución, han visto que es bastante amplio cómo aborda el tema de la naturaleza. Hace 4 días atrás, el periodo de noviembre, estuvimos con el Día Mundial, con una sola N, de la ecología, de los ecólogos, que fue instituida para reconocer a la ecología como disciplina científica. Perdón, Carlos. Dime. ¿Es en Ecuador o es a nivel mundial? Este es el Día Mundial de la Ecología y de los Ecólogos. El 1 de noviembre. Disculpa, no leí lo del mundial. No, tranquilo. Es valorar el trabajo de los profesionales ecólogos y concientizar a la humanidad sobre la importancia de mantener una relación armónica con el ambiente en que vive, asegurando su cuidado y preservación. Wendor, tú también eres bastante ecólogo, porque no te olvides que como maestro no solamente fue de química, sino también de biología. De biología. Ya, Carlos, me van a disculpar que tengo una exposición similar a las 8. Así que nos vemos. Gracias. Chao. La ecología es una ciencia que estudia las interacciones entre los seres vivos y el medio donde viven. Busca comprender de qué manera los organismos afectan y son afectados por el ambiente biótico y abiótico. La ecología está presente, cuando nosotros estudiábamos, ecología no existía, es una ciencia bastante joven, por así decir. La ecología está presente en todos los cambios de energía y materia, al estudiar las cadenas tróficas o el traspaso de energía entre ellas. No solo se limita a la preservación de las áreas naturales, sino también busca que las actividades a favor del ambiente natural tengan el propósito de mejorar la calidad de vida de los seres humanos. La importancia de esta ciencia en la toma de decisiones a nivel mundial se refleja en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en el Acuerdo de París sobre el clima, por señalar 2 a nivel mundial, digamos, en el campo laico, sin olvidar la encíclica Laudato Si. Esta celebración abarca un componente académico de reconocimiento a la ecología como ciencia científica y al trabajo de los ecólogos, y un componente de concientización ciudadana focalizada en la necesidad de mantener una relación armónica con el medio. Nuestro futuro como especie, nos dice la ONU, está ligado al equilibrio de la Tierra, que está viviendo la peor crisis climática de su historia y una degradación medioambiental sin precedentes que tiene como responsabilidad al hombre moderno por la alteración drástica de la vida del planeta. Contaminación del aire, ríos, mares y suelo, deforestación de bosques, cambio de los cursos naturales de las aguas y explotación de los acuíferos. Hoy más que nunca, la especie humana tiene la responsabilidad de reparar el daño producido a lo largo de siglos de historia y de proteger lo más valioso que tenemos, nuestro hogar y el de nuestros hijos. La ONU nos recuerda que la base para este cambio está en la concienciación y la educación. Si bien es cierto que los gobiernos y países son quienes legislan en base a la protección del planeta, no es menos cierto
que somos las personas, en definitiva, las que tenemos el poder de cambiar las cosas. Por eso es tan importante la sensibilización de la sociedad y la educación desde los más pequeños. La ecología, como ciencia, nos recuerda que cuando desaparece una especie, se distorsionan las relaciones existentes entre ella y otros seres, como sucede con la desaparición de los bosques, la regulación climática e hidrológica y la producción de basura, que introduce contaminantes a las aguas, al suelo y al aire. En esta complejidad ambiental se habla de una ecología vegetal, ecología animal y ecología humana. Esta ciencia ayuda a los científicos a analizar cómo cada elemento de su ecosistema afecta a los demás componentes y cómo ellos se afectan entre sí. Pero la ecología no debe ser vista solo como la ciencia que cuida las plantas, los animales o desarrolla la conciencia ambiental. Debe vincularse a la cotidianidad de la ciudadanía y a mejorar su calidad de vida, rescatando el valor de la vida en todas sus formas y expresiones, y respetando la compleja red de interacciones existentes entre todos los seres vivientes. La ecología analiza cómo cada elemento de un ecosistema afecta a los demás componentes y cómo es a su vez afectado. Es una ciencia de síntesis, pues para comprender la compleja toma de relaciones que existe en un ecosistema, toma conocimientos de la botánica, de la zoología, de la fisiología, de la genética y otras disciplinas como la física, la química y la geología. Esto tomando en cuenta, digamos, lo que la ONU, las Naciones Unidas, nos pone y explica en el porqué de este Día Mundial de la Ecología y de los ecólogos. Pero para nosotros tenemos otro documento de suma importancia, la Laudato Si, que nos da una visión más completa de la ecología. Aquí me voy como ya le dije a Salva, no voy a hacer la magnífica síntesis que nos hizo él. Quiero recordar que el día de hoy, en Riad, en el reino de Riad, está Francisco en una reunión con el conjunto de sabios mahometanos, estudiando dentro de lo que significa esta relación interreligiosa, los temas justamente del cambio climático y de los problemas de la naturaleza. Esta mañana, a través del canal católico, es que se pudo ver el primer encuentro de este grupo de trabajo. La Laudato Si tiene 6 capítulos, recordemos. 2 de ellos, el 3 y el 4, nos habla de la ecología. Es 1/3 de los capítulos. Y de los 246 artículos, 62 son sobre la ecología. Un poquito más de 1/4 de la Laudato Si. En el capítulo 3 se habla que la raíz humana de la crisis ecológica, la tecnología, creatividad y poder, la globalización del paradigma tecnológico, crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno, y ahí desglosa en el relativismo práctico la necesidad de preservar el trabajo como parte de lo que es, digamos, la ecología y la innovación biológica a partir de la investigación. En estas raíces
Inspirado por la fe cristiana, el Papa Francisco se refiere a las raíces humanas de la crisis ecológica específicamente. Hace una crítica al antropocentrismo, la creencia que los seres humanos son radicalmente separados y por encima del mundo natural y no humano. Muchas veces ese Dios dio al hombre todo el poder sobre la naturaleza, que fue interpretado como que somos reyes y no como que somos administradores. Señala que el antropocentrismo devalúa la creación y lleva al relativismo práctico, el cual valúa la creación solo hasta el punto de utilidad para los seres humanos. Critica el paradigma tecnológico que asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas, nos habla cómo las finanzas ahogan a la economía real. Afirma la enseñanza tradicional católica que dice que el mercado por sí mismo no garantiza el derecho humano integral y la inclusión social, y debe ser regulado cuando falla en proteger y promover el bien común. El capitalismo salvaje del que ya hablaba San Juan Pablo II y mayormente nuestro Francisco. Reitera la interconexión de toda la creación y por lo tanto conecta el cuidado de la creación a la protección de la vida y la dignidad humana, especialmente en cuanto se refiere al aborto, la pobreza, los minusválidos y las pruebas en embriones humanos vivos. En el capítulo 4, que nos habla sobre ecología integral, desglosa, y por eso ya que es más completa que lo que la ONU dice, ecología ambiental, económica y social, ecología cultural, ecología de la vida cotidiana, el principio del bien común y la justicia entre generaciones, algo que, como ya comentábamos, está contemplado en la Constitución del Ecuador. Presenta y considera el concepto de una ecología integral, la cual afirma, y esto aparece en todas las partes, que no está de más insistir en que todo está conectado. Esto dice, es cierto en toda la creación, humanidad incluida junto con todos los aspectos de la vida humana, academia, economía, gobierno, cultura y cada parte de la vida cotidiana. En ese sentido, todos somos y tenemos obligaciones ecológicas. Reitera que el cuidado de la creación está íntimamente relacionada con la promoción de una opción preferencial por los pobres. Ya los que menos tienen son los más perjudicados por la degradación ecológica. Afirma, adicionalmente, que a la luz de la degradación ecológica y el cambio climático, la justicia y la solidaridad, es decir, el compromiso con el bien común, tiene que ser entendido como intergeneracional. Pero a esto hay que añadir, me parece, el capítulo 6, en donde nos habla, en el tema ecológico, sobre lo que es educación y espiritualidad ecológica. Naciones Unidas también nos decía claramente que para poder tener conciencia ecológica había que incidir principalmente en la educación. Y Francisco nos dice que hay que apostar por otro estilo de vida. Nos habla de educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente. Nos habla de la conservación ecológica, de la conversión ecológica, gozo y paz, amor civil y político, signos sacramentales y descanso celebrativo, la Trinidad y la relación entre las criaturas,
aquí está nuestra Madre, Reina de todo lo creado. Y para concluir con el tema Más allá del sol, eleva una oración por nuestra tierra y una oración cristiana por la creación. El Papa Francisco hace un llamado para conversaciones personales o comunales que sean de temas lejanos del consumismo y el egoísmo común, e invita a las personas a vivir estilos de vida animados por virtudes ecológicas, es decir, buenos hábitos que deben ser desarrollados en todas las personas, secular y en el campo de la fe, el tema que se está desarrollando actualmente en esta reunión interreligiosa. Llama la atención a que los movimientos de consumidores logren a que dejen de adquirirse ciertos productos y así se vuelvan efectivos para modificar el comportamiento de las empresas, forzándolas a considerar el impacto ambiental y los patrones de producción. Eso nos está llamando a hacer boicot. O sea, boicot a consumir los productos de aquellas empresas que no cumplen o que no trabajan a favor del impacto ambiental y estos patrones de producción. Francisco no se va con medias tintas cuando se trata de hablar de ciertos temas. Sostiene que la educación ecológica, que debería proporcionar información y tratar de formar hábitos, no nos olvidemos que educar es formar personas, debe ocurrir en todas las partes de la sociedad, en la escuela, la familia, los medios de comunicación y la catequesis, instituciones políticas y varios de los grupos sociales, y todas las comunidades cristianas. Hago recuerdo, cuando estábamos hablando de las metodologías para poder trabajar a favor, a trabajar en favor de los humedales, la educación como una de las principales herramientas. Recuerda a los cristianos que los sacramentos y los domingos son esenciales para formar la relación correcta con la creación. Reflexiona en este capítulo 6 sobre la relación de la Trinidad, José y María, a la creación, y concluye con una oración por nuestra tierra, como decíamos, y una oración cristiana con la creación. ¿Cuál es esta oración? La podemos ir leyendo todos. Oración por nuestra tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y las más pequeñas criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha para la justicia, el amor y la paz. Y nuevamente les doy las gracias. Te pasaste, Carlitos. Siempre muy bien. Realmente te felicito porque nos has ilustrado cómo ha madurado tanto el Ecuador
comparándolo con nosotros en el ambiente ecológico, y vamos a tomar algunos datos para poder avanzar en lo del urín. Gracias, Carlitos. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Quisiera hacer un comentario también de felicitación a la gran exposición de Carlitos. El tema es vital, es muy trascendente, y el compromiso que se siente que tiene él es muy valioso. Muchos lo tenemos y hay que seguir con este tema. Su presentación la voy a ver reiteradas veces, porque son tantos los temas que hay que profundizar, que valdría la pena hacer una especie de manifiesto de nuestro grupo, algo así, para no dejarlo desaparecer el tema, ¿no? En estos momentos que es la guerra de Ucrania con Rusia, se han mandado al tacho todos los conceptos de ecología, control del medio ambiente. Los países que más se preocupaban, como Alemania y Japón, que reducían su carbono, cerraban sus centrales atómicas, ahora están retrocediendo. Y todos los otros que estaban en la otra forma de contaminación y de imposición de una industria insana, están ganando. O sea, el planeta está cada vez más comprometido. Entonces yo te felicito, Carlos, por tocar tan bien, con profundidad este tema, y hay que seguirlo, ¿no? La gente que está interesada sanamente te va a apoyar. Gracias. Gracias a ti también. Yo también quiero felicitarte, Carlitos, quiero felicitarte a ti, bueno, y también a tus paisanos, porque verdaderamente la constitución que tiene es una constitución netamente ecológica, por cuanto he visto. No creo que haya otra constitución como que defienda tanto la ecología como la que acabas de presentar allí de tu tierra. Así es que va esa doble felicitación. Y nos agrada mucho que la Constitución contemple todos esos aspectos, porque está en la línea de Francisco y, por lo tanto, en la línea social cristiana. Gracias, Víctor. Toqué ampliamente el tema de la Constitución, justamente porque tú fuiste uno de los que me pediste que les dé a conocer este tema como tal. Es la verdad. Como anécdota, podríamos decir, ustedes saben que cuando Francisco hizo las consultas a diferentes niveles antes de publicar la Constitución, también tuvo contactos y entrevistas, digamos, con personas a nivel político. En esa época, los primeros años de Rafael Correa, en donde hizo muchas cosas buenas, los últimos fueron llenos de corrupción, sobre todo por quienes le rodeaban. Francisco invitó a Rafael Correa, antes de la publicación de la Laudato Si, justamente para una entrevista, conversar sobre ese tema de la Constitución ecuatoriana en los temas ecológicos. Carlitos, si me permites. Dime, Manuel. Todavía, hijo. Un momentito, por favor. Sí, bueno. A tu mamá, dale. Sí, Manuel, ¿qué me querías decir? Bueno, en primer lugar, agradecerte por tu magnífica exposición y felicitarte a ti, como decía Víctor, también, por supuesto, al Ecuador por ese avance tan grande que están haciendo en la Constitución acerca de la ecología, un tema tan importante, tan trascendente, sobre todo para nuestra época. Tendría una pregunta.
la Constitución, bueno, o nos hemos informado por lo que tú has leído, podríamos decir entonces que el Ecuador es el paraíso terrenal. Pero como está constituido por seres humanos con deficiencias, y ahí va mi pregunta, no sé si sería pertinente, ¿crees tú que en este momento qué porcentaje de este bagaje que presenta la Constitución sobre la ecología se está cumpliendo actualmente en el Ecuador? Un aproximado, ¿no? Bueno, te voy a decir igualmente con en la misma Laudato Si hay un momento en que Francisco habla acerca de que sí, los países hacen leyes ecológicas, pero lamentablemente el dicho popular, echa la ley, echa la trampa. En el caso de Ecuador, la descentralización de esos aspectos de la Constitución a través de los gobiernos autónomos descentralizados, tenemos en forma piramidal el Ministerio del Ambiente y Agua, que es el que regula a nivel nacional. Pero como un solo ente no puede estar en toda la República y es encargarse de todos los problemas, desde los pequeños a los grandes, se descentraliza esta autoridad en los gobiernos seccionales. 24 provincias, entonces son en cada una de las provincias como gobierno autónomo descentralizado, son los responsables de los temas ambientales en su provincia, en su jurisdicción. A su vez, estos se descentralizan en los gobiernos municipales. Aquí, cada cantón es un municipio. No es como el caso nuestro allá en el Perú, que cada distrito tiene su alcalde. Aquí sería cada parroquia. Aquí no. O sea, cada cantón, lo que sería en el Perú cada provincia, es un municipio. Por lo tanto, ellos tienen el poder sobre todo lo que es la parte ambiental en el cantón. El cantón está dividido en parroquias. Las parroquias tienen gobiernos parroquiales. Y ahí también existe, digamos, cierta descentralización, mucha menor ciertamente, en donde tienen también, digamos, un núcleo respecto al ambiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en esos niveles inferiores, muchas veces, los niveles parroquiales y en algunos casos los cantonales, se producen, digamos, el incumplimiento a ciertas normas. Por esa razón, algunos gobiernos municipales se les ha quitado este poder sobre temas ambientales, y todo tema ambiental mayor tiene que ir directamente al nivel superior, que es el provincial. Entonces, si tú me hablas y me dices un porcentaje de cuánto se cumplirá y cuánto no se cumplirá, actualmente no te podría dar una respuesta porcentual como tal. En lo que corresponde a lo que fue mi presencia en el municipio de Rumiñahui, uno de los municipios más pequeños del Ecuador,
territorialmente hablando, no porcentualmente, no digamos en cuanto a cantidad de población, porque está a unos pocos kilómetros, cerca de unos 15, 20 kilómetros saliendo de Quito, prácticamente unido ya a lo que es el distrito metropolitano de Quito. Un cantón que tiene aproximadamente el 97% de todos los servicios municipales a favor de la población. Es muy poca la población que no tiene los servicios básicos, como significa agua potable, alcantarillado, electricidad y telefonía. Son 98 y algo por ciento, digamos, de servicios, digamos, que el cantón presta como tal. Ahí te podía asegurar que durante los años que yo estuve presente, esto al 100% se cumplía. En otros cantones trabajé muchos años atrás, durante casi 2 años, en AME, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, en un programa que se llamó, digamos, Programa de Desarrollo Municipal. Estuve a cargo justamente de los temas ambientales. Se realizó este trabajo con la colaboración económica del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y tenía por finalidad el capacitar a todos los municipios del Ecuador, digo bien clarito, a todos los municipios del Ecuador, sobre lo que es la planificación urbana y la planificación cantonal. O sea, cómo se debe planificar el crecimiento urbano y el crecimiento del cantón, en el amplio sentido de la palabra. Uno de los componentes era justamente el tema ambiental. Y ahí te voy a dar, voy a repetir exactamente las palabras que me dijo un director de planificación de uno de los municipios. Después de las charlas y todo demás, eran reuniones aproximadamente de una semana entera, de lunes a viernes, con varios especialistas, profesionales ecuatorianos en diferentes temas. Se me acercó y me dijo así claramente: Carlos, dime, ¿cómo puedo explicarle yo esto a mi alcalde, que es analfabeta? Y en esa época, el poder, esto es antes del 2008 por si acaso, el poder que tenían los concejales era tal que ellos se repartían prácticamente por intereses todo lo que sería el abanico del trabajo municipal. Eran los que ponían y quitaban directores de departamentos. Si le interesaba, digamos, el tema de obras públicas, pues ahí se metían a lo que a él les interesaba. Y muchas veces capacitábamos sobre, decir, 5 temas. Cuando regresábamos a los 3 o 4 meses para hacer las evaluaciones, nos encontrábamos con que una buena parte, 30-40% de los directores, que eran, en este caso, personas, ingenieros, economistas y cosas por el estilo, habían sido cambiados. Entonces, a ciertos niveles no hay mayor cumplimiento. Y ahí también la corrupción está enquistada en el ámbito político. Eso es lo que te podría responder, mi querido Pollito. Muchas gracias. Mayoritariamente, yo diría que al menos entre un 65% se cumple a niveles altos. En los niveles bajos,
ese porcentaje es mucho menor. Muchas gracias. Bueno, si no hay más perdón. No te escuchamos, tocayo. Si no hay más intervención, creo que agradecerte verdaderamente por esta exposición que has hecho. Ya te lo dijeron casi todos. La satisfacción que tenemos de escucharte y en cierto modo una envidia sobre la Constitución contra la nuestra, ¿no? Bueno, gracias a todos, muy amable. Estaríamos reunidos para la próxima semana, ¿no? Que te mejores, Carlos Salazar. Gracias. Cuídate. Bueno, sí. Nos vemos entonces. Gracias por todo, ¿no? Por su asistencia. Nos vemos el jueves y después el siguiente viernes. Así es, cuídense. Hasta el jueves, si Dios quiere. Un buen fin de semana. Igualmente para ti y tu familia. Gracias a todos. Gracias.